eso me emociona bastante. Sé que hay personas a las que conozco muy bien, a otras un poquito, a otras no conozco, pero de corazón una gran bienvenida para todos. Espero que disfruten este webinar. Bueno, para empezar me gustaría contarles que hace parte de un grupo de 3 seminarios que estamos dando sobre coaching ejecutivo. Este particularmente es enfocado al tema de las herramientas, ¿sí? Lo que nosotros como coaches en el área de la parte, digamos, corporativa o ejecutiva, vamos a encontrar, y la idea es que ustedes se familiaricen con ellas. Los otros 2 webinars están relacionados, pero les van a explicar mucho más el proceso, cómo funciona el proceso en las empresas, cómo se hace coaching ejecutivo. Y allí, tanto Lenzi Marín como Gabriel Talero, mis 2 colegas colombianos, les van a dar todo el recorrido, digamos, a través de ese camino. Entonces, algunos de ustedes también posiblemente ya lo han visto, porque para algunos tuvieron que hacerlo para algún trabajo anterior, entonces me pidieron el favor de que lo preparara desde hace un tiempo, pero es la primera vez que lo hacemos en vivo, así que espero que lo disfruten y que pueda aportarles un granito de arena en su conocimiento con este tema. Listo, entonces para empezar, recordemos que coaching ejecutivo es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es preparar a las personas o ayudar a desarrollar a las personas en todos los temas relacionados con sus competencias y sus habilidades para que alineados con la estrategia de la organización puedan impactar el desempeño de las empresas. El coaching ejecutivo lo decide la empresa, lo paga la empresa y hace parte de todo su plan de desarrollo. Es una manera como las compañías están invirtiendo mucho hoy en día para ayudar a las personas a tener un desarrollo personal en el tema de sus habilidades y competencias, de pronto más consciente, de pronto más efectivo y por supuesto que está siempre de la mano de lo que la empresa necesita, de lo que la empresa quiere lograr al final y por eso se va amarrando en cada una de las etapas que se va trabajando a la estrategia corporativa. Cuando nos preguntan en el tema de coaching ejecutivo, pero ¿con quién trabajamos? ¿Con el coach o con la organización? La respuesta es con las 2. Son 2 entidades igualmente importantes. Nosotros cuando hacemos coaching de vida normalmente trabajamos únicamente con el individuo. Pues aquí el contexto nos cambia dramáticamente porque lo que vamos a hacer es un contrato con una compañía. Pero al final el coaching se va a hacer a nivel individual con cada una de las personas que la compañía decida incluir en el programa y para nosotros va a ser igualmente importante la voz del cliente, o sea, de la empresa, como la voz del coachee, que es el ejecutivo o el empleado. Este es un poco el proceso completo que les decía que les explican en los otros 2 webinars con Gabriel y con Lenzi. Y lo que yo quiero mostrarles aquí básicamente son 2 momentos donde las herramientas de coaching ejecutivo juegan un papel importante. El primer momento es en esta fase de contratación. Si ustedes se dan cuenta que al final hablamos de herramientas de medición. ¿Qué significa esto? Que en toda esta fase inicial de acuerdo con la empresa, entre la empresa y la compañía de coaching, se van a hacer contratos, se van a hacer acuerdos, se van a hacer planeaciones, programaciones, y también allí es donde viene la pregunta, bueno, ¿cuáles son las herramientas de medición que ustedes como empresa están utilizando o quieren utilizar? Y aquí pues obviamente sale la información, tenemos esto, contamos con esta, no contamos con nada, hicimos esta hace 6 meses o vamos a hacer esta en 2 meses. Entonces, dependiendo de lo que la empresa tenga, vamos a definir allí si existe alguna información disponible, alguna herramienta de medición que se quiera utilizar para el proceso de coaching y si es pertinente. Si es pertinente y si con esa misma se va a evaluar al cabo de un tiempo cuál fue el progreso demostrado por cada una de las personas. Entonces, aquí lo conversamos con la organización, participa por supuesto el área de recursos humanos típicamente, pero pues en empresas medianas o más pequeñas, pues el área que le corresponda, administrativa o qué sé yo.
Y el otro momento importante es en la fase 3. La fase 3 ya es cuando estamos implementando el proceso de coaching, porque fíjense que la 1 y la 2 solamente es de planeación, de estructuración de un proyecto, y la fase 3 es cuando ya empezamos a hacer coaching. Entonces aquí tenemos una instancia que es la conversación de alineación. Esta es una reunión que sucede entre el jefe, el colaborador al cual le vamos a hacer coaching y nosotros como coaches. Y allí miramos cuáles son las expectativas. El jefe como miembro o como voz, como vocero de la compañía nos va a decir, miren, prácticamente lo que queremos lograr es que Juan Pablo, por ponerle un nombre a este personaje, trabaje sus competencias de estas dos cosas, porque hemos visto que tiene un impacto, si él desarrolla mejor esas competencias, va a tener un impacto mucho más alto en sus resultados y con lo que necesitamos hacer específicamente aquí en el área, de acuerdo pues al marco estratégico que tenga la empresa. Entonces, el jefe le va a decir al colaborador, lo que nosotros como empresa queremos que trabajes en el proceso de coaching está por este camino. Y para eso se revisa y se abre la información que se tenga. Es posible que ya se la hayan dado al colaborador, es posible que no se la hayan abierto. Sucede de distintas formas de acuerdo a cada empresa, pero en la mayoría de las veces ya les han entregado una retroalimentación, ellos ya la tienen y la conocen, entonces se le comparte básicamente pues al coach. Ahora, ¿para qué? ¿Qué aportan estas herramientas o por qué son importantes? Bueno, típicamente nos ayudan a identificar el estilo de comportamiento de cada persona. Y esto, por supuesto, que va a ayudar a que cada persona tome mucha más conciencia de cuál es la forma como trabaja, cómo funciona, cuáles son sus competencias naturales, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus estilos de comportamiento, dependiendo de las pruebas que se estén utilizando. Y en la medida en que cada uno tiene más información de sí mismo, pues hay un proceso de autogestión, de autoconciencia, que además pues desemboca en un mejor desarrollo para el equipo. Por supuesto que me ayuda a mejorar la comunicación y la interrelación entre las personas, y con base en estas herramientas es que también las áreas de recursos humanos o las compañías a través de sus áreas de gestión humana desarrollan programas de desarrollo individual y colectivo. Entonces, allí es donde ellos básicamente miden y detectan cuáles son esas áreas en las que las personas están funcionando mejor y cuáles son aquellas en las que de pronto necesitan poner un poco más de atención. Entonces, básicamente, esta sería la respuesta de ¿para qué? Ahora, la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde se encuentran estas herramientas? Bueno, pues típicamente son es función de las áreas de talento humano, de gestión humana, de recursos humanos, de relaciones industriales en algunas compañías, manejar este tipo de información. Y pueden venir en diferentes formas. Puede ser a través de análisis de puestos de trabajo, puede ser a través de informes de evaluación de desempeño, puede ser a través de informes de feedback de 360 o 180 grados, o simplemente pruebas de comportamiento, valores, perfiles, cuestionarios de personalidad que están aplicando, si que quieren utilizar, o que son la única fuente de información, o que son la fuente de información que escogieron para utilizar, digamos, acompañando todo el proceso de coaching ejecutivo. Bien, ahora sí, bienvenidos al tour. Entonces, nos vamos de tour, vamos a conocer las principales herramientas. ¿Cuáles son las más comunes? Hay muchísimas, ustedes van a encontrar en el mercado muchísimas. Y si están familiarizados con esto, pues digamos que todos estos nombres les van a sonar comunes, pero si ustedes vienen de otras áreas donde no han tenido, digamos, mucha interacción con estas temáticas, pues puede ser que esto resulte un poquito ladrilludo, decimos nosotros en Colombia, o pesado, pero es mi labor contarles cuáles son y cómo funcionan. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más amable para ustedes, con el fin de que no se me aburran, no se duerman, y lo más importante, que aprendan algo, que al final de la charla puedan decir, listo, ok, ya sé lo que existe. Si yo en una compañía y me topo con algo voy a hacer mañana,
parte de un proceso de coaching ejecutivo y me hablan del MBTI, del DISC, del BESIG, ya sé qué es. Por lo menos tengo una información básica que por supuesto todos ustedes pueden profundizar. Entonces, las 5 que vamos a trabajar y que vamos a estudiar hoy son la evaluación de competencias de 360 grados, el MBTI, que también es el, digamos, es el acrónimo para el Myers-Briggs Type Indicator, el DISC, que es uno de los más comunes y más reconocidos, el Assessment of Development Center y el Benziger o el BTSA. Existen también otras pruebas muy conocidas y muy utilizadas en el mercado como el PDA, el FIRO-BID, el Influence, el Predictive Index, entre otras. Porque la batería es enorme, existen muchas, pero vuelvo y les repito, lo que hemos querido mostrar acá es un segundo que esto voy a poner acá para tomar el tiempo. Lo que hemos querido mostrar acá es las 5 que más se encuentran. Ahora, esto también puede variar de país a país, no podemos decir que es exactamente igual en todos, pero hay un reconocimiento internacional bastante grande alrededor de estas herramientas, entonces pensaríamos que sí son transversales a todos los países. Muy bien, entonces empezamos, nos fuimos de tour. La primera estación de evaluación de 360 grados. Seguramente la habrán conocido muchos de ustedes o la habrán escuchado nombrar. La evaluación de 360 grados es una herramienta que nos permite medir las competencias blandas de los líderes de una organización. Cuando decimos blandas, no sé si todos lo entienden, pero se refiere mucho más a las competencias relacionadas con la personalidad y no en contraposición a las competencias duras que son las relacionadas con el conocimiento puramente y con las habilidades técnicas, ¿sí? Entonces, saber, por ejemplo, de ingeniería civil, conocerse las normas del derecho de tal o cual cosa, son habilidades duras que tienen que ver con conocimiento y con temas técnicos, pero las competencias blandas tienen que ver con el comportamiento que todos tenemos como personas. Entonces pasan por liderazgo, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de conflictos, planeación, etcétera, etcétera, comunicación, etcétera, etcétera. Esas son las habilidades blandas. Y cuando hablamos de 360, a lo que nos referimos es a un tipo de evaluación que involucra a todas las personas que están alrededor del individuo, como su nombre lo indica, a 360 grados, es decir, al jefe o varios jefes que están, por supuesto, pues, por encima, a los compañeros, pares o colegas que están al mismo nivel, a los clientes que están afuera de la organización y a los colaboradores que están reportándole a él. Pueden ser directos o pueden ser indirectos. Y, por supuesto, la autoevaluación, que es la visión que tengo yo de mí mismo. Entonces, una evaluación de 360 grados donde participan todas estas personas representadas por una muestra de cada uno y van a contestar todos el mismo test, las mismas preguntas y nos va a permitir a nosotros tener una idea de cómo nos están viendo los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, típicamente, ¿cómo funciona? Las empresas contratan una firma de consultoría que ofrezca este producto. Puede ser en línea, puede ser físico, presencial, pero pues por supuesto que cada vez más lo vemos funcionando en línea. Compran la aplicación para, no sé, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 personas de la empresa. Invitan a esas personas a que participen en el programa y a través de correos le van enviándole la prueba a todas las personas que van a evaluar a cada uno de los individuos. Normalmente pueden participar, el número es variado, pero el rango pudiera estar entre 4 y 10 personas por empleado. Es decir, que si yo estoy participando en un proceso de 360 grados, puedo tener 1, 2 o 3 jefes opinando sobre mí, 1, 2 o 3 colegas o pares, 1, 2, 3, 4, 5 subalternos, dependiendo de qué tan grande es mi área. Puede que haya clientes externos o no, puede que haya proveedores o no, y mi propia evaluación. Entonces, en general, entre todos pueden sumar 4, 6, 8, 10 personas. Si bien uno sabe quiénes son normalmente, incluso hay organizaciones que permiten que uno los escoja, hay otras donde se hacen al azar,
los resultados son anónimos, en el sentido de que uno puede ver el resultado de los colegas, pero no sabe qué opinó el colega Felipe y la colega Juanita. Entonces, vamos a mirar cómo salen los resultados. Es decir, un ejemplo de un reporte podría ser así. Aquí a la izquierda van a aparecer todas las variables que fueron evaluadas o medidas, o los criterios. Por ejemplo, tenemos en este caso tenemos orientación al logro, energía y perseverancia, juicio y decisión, compromiso, guía y dirección. Y aquí tenemos, necesito quitar ya. Aquí tenemos a la derecha las calificaciones o los puntajes obtenidos en cuanto a los grupos de personas que participaron, los stakeholders, si así lo pudiéramos llamar. Entonces está la calificación propia, cómo me autoevalué yo, el promedio de los terceros. El promedio de los terceros es el promedio de todos los demás que participaron. Esos terceros en este caso se dividieron en jefes, pares y colaboradores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cada una de estas variables, yo puedo tener el resultado y también puedo tener el promedio total del 360. O sea, en este caso no sabemos si este fue un hombre o una mujer, pero vamos a ponerle Juanita, que sea la evaluación de Juanita. Ella se ve en promedio en sus competencias en un 62%, aquí está abierto por cada variable. Los terceros la califican más alta, la ven 79%. Y si abrimos estos terceros, vamos a encontrar que los jefes sacaron un promedio de 87 en los puntajes, los pares 67 y los colaboradores 84. Es decir, desde aquí ya vemos que hay qué posibilidades de conversación hay en esta primera sesión de coaching con Juanita, que hace que los terceros te estén evaluando con puntajes más altos que los tuyos. ¿Qué te dice el puntaje que sacaste de los jefes? ¿Qué te dice el de los pares? ¿Qué posibilidades ves ahí? ¿Qué posibles hipótesis podríamos plantearnos? Bueno, esta es una de las gráficas que salen. La otra que sale, otra de las que salen es esta misma, son estas mismas variables, pero pero están agrupadas en grupos de A4. Entonces, aquí lo estamos viendo de la misma forma, pero por código de barras. Entonces, el verde es el autodiagnóstico y el azul es el de los terceros. Lo mismo que, digamos, observamos en la anterior, graficado, pues nos dice exactamente lo mismo, que en la mayoría la autoevaluación está por debajo. También es interesante ver dónde están los más bajos, como aquí aprendizaje, la variable aprendizaje está bastante bajita, donde están los más altos, y rápidamente el diagrama de barras nos permite de una manera muy visual entender mejor los resultados. Otra de las formas que vamos a encontrar con el 360 es si le diéramos doble clic a cada una de esas variables. Si ustedes se acuerdan, la primera, aquí, aquí, estas agrupadas, estas primeras 4 agrupadas conforman la categoría de efectividad. Entonces, para esa efectividad, luego lo abren en una por una. Entonces, toma la primera, orientación al logro, nos da una descripción de lo que significa la competencia y nos incluye las 6 preguntas que en este caso la prueba tiene diseñada por estandarización y validación y todos los parámetros internos psicométricos para que se pueda decir que se está midiendo orientación al logro. Entonces, aquí ya viene pregunta por pregunta y nos da, digamos, con los mismos cortes, nos arroja los resultados. Y aquí está en forma de barras, resumidos los mismos promedios que encontramos aquí. Perdón un segundo que quiero mirar qué hay en el chat porque ¡ay, no! Hasta ahora me estoy enterando que ustedes no están viendo la pantalla. No se ve la pantalla que muestras. Sigue en la misma pantalla de inicio. Sol, por favor, nos enseña las pantallas. No se puede ver. Ok.
Sí, sí se ve, dice José. Sí lo veo, sí se ve, sí se ve. Sí se ve, ok, gracias. En la forma correcta, ok, gracias. Entonces parece que algunas personas tuvieron dificultades. Perdón un momentico, una pausita acá para entender qué está pasando. Ok, por lo que ustedes me están diciendo, son un montón de sís y una sola persona que no la estaba viendo, que espero que haya podido resolver su asunto. Ok, muchas gracias a todos por los comentarios. María, te veo por acá, qué bien. Bueno, voy a cerrar el chat y continuamos entonces. Así que, mis queridos amigos, esto es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar como coaches cuando nos muestran un 360. Es básicamente lo que quería compartirles. Y a partir de acá empezamos a partir de acá y de lo que indica, perdón, ay, perdón. No. Ay, santo Dios, ya. A partir de acá y de lo que indica el jefe en la reunión de calibración, entonces es que vamos a definir en qué se va a trabajar el proceso de coaching con cada uno de los individuos, ¿sí? Entonces Juanita nos va a decir, bueno, mi jefe me dice que yo debo trabajar, por decir algo, orientación al logro, escojamos esta que es la que tenemos aquí, pero realmente van a venir de acá, les van a decir lo que mi jefe y yo acordamos que yo voy a trabajar es orientación al logro. Entonces, puede ser que sea una, puede ser que sean dos, espero que no sean más de dos o de tres. Ok, perdón un segundo para que pongamos un poquito de orden en la conversación. ¿Qué les parece si dejamos todas las preguntas para el final y con eso yo avanzo en la presentación para no estarlos interrumpiendo a todos y hacemos una sesión de preguntas y respuestas al final? Aquí hay una que dice a qué se refiere con pares. Pares es un sinónimo de colegas, compañeros de trabajo de otras áreas que están a mi mismo nivel. Si yo soy, por ejemplo, el gerente financiero, entonces un par sería el gerente comercial o el gerente de operaciones o el gerente de logística. Esos son pares. Si yo soy una secretaria, otros pares serían personas del área administrativa que están en mi mismo nivel, compañeros, colegas, no son jefes, no son subalternos. Ok, entonces dejemos las preguntas para el final para que podamos avanzar. Entonces les decía que se escoge una de las variables y se decide en cuál se va a trabajar. Y luego a esa le damos doble clic. El reporte normalmente de 360 grados es bastante detallado, es casi que un librito. Y ahí arranca nuestro proceso de coaching. También una de las cosas que típicamente traen los 360 es una parte que tiene que ver con las áreas de mejora. Aquí, por ejemplo, la forma como lo presenta, es invitando a que cada una de las personas escoja 4 de las puntuaciones más altas que tuvo de terceros y 4 de las que tuvo más bajas. Entonces, cuando mira todas las respuestas, va a buscar las más altas y las más bajas, las de los extremos, y aquí va a colocar el promedio y cuáles son las posibles causas. ¿Qué cree que hace que esta puntuación salga bajita y qué cree que cause que esta esté saliendo alta? Entonces, a partir de acá también se genera, digamos, como que un trabajo, una reflexión sobre un plan de desarrollo. Bien, llegamos entonces a nuestra segunda escala del tour. Nos vamos para el MBTI. Algunos de ustedes lo conocen, otros no lo conocen, pero es uno de los más universalmente reconocidos. Es una prueba que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y su nombre significa Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs son los apellidos de las dos autoras, mamá e hija. Es un test de personalidad que permite identificar algunas de las preferencias personales más importantes. Entonces, cambiamos totalmente el chip. En el anterior
teníamos unas personas evaluándonos y nosotros a nosotros también. Aquí simplemente es un test que yo escribo, que yo contesto, y me va a mostrar preferencias personales más importantes de mi personalidad. La idea cuando ellas lo crearon era ayudarle a las personas a que conocieran mejor cuál era su tipo de personalidad. Este test, el MBTI, tiene sus fundamentos en el trabajo planteado por uno de los psicoanalistas, perdón, uno de los psicólogos más, digamos, creativos y que más aportes ha hecho a todo este tema, Carl Gustav Jung. Normalmente todos lo conocemos por el apellido Jung. Él es uno de los mejores discípulos o de los seguidores de Freud que mayor desarrollo hizo con todas las teorías que Freud inició. Entonces, Jung presenta los 4 tipos de personalidad y Myers-Briggs los toman y con base en esta teoría, con este planteamiento, desarrollan esta prueba. Y es la prueba más famosa o la aplicación más conocida del trabajo que hizo Jung. Bien. No mide competencias, no mide características, lo que hace es manifiestar la preferencia de la personalidad. ¿Cómo? Son 4 polaridades y a la medida en que se va contestando, yo voy decidiendo con cuál de esas 4 yo me siento más a gusto, ¿sí? ¿Cuál es mi preferencia? ¿Dónde me siento mejor? ¿Con cuál me identifico más? Entonces, a través de todas las preguntas, siempre voy a tener las 4 polaridades y yo voy a escoger la que más se parece a mí o se asemeja a mí. Son la combinación de estas 4 genera 16 tipos de personalidad y estos 16 tipos de personalidad están, digamos, completamente definidos, caracterizados, descritos. Entonces, cuando encuentro el mío, pues obviamente recibo la descripción estandarizada que existe para mi tipo y eso me da, digamos que toda la información acerca de cuál es esa preferencia de la personalidad. Entonces, igual que el anterior, sugiere que todos tenemos formas diferentes y opuestas de hacer las cosas, pero que no hay uno mejor que el otro, que es tan válido el mío como el de mi vecino, compañero, mi jefe, en fin. Y por supuesto ayuda a que todos tomemos conciencia de que tenemos un estilo particular y tenemos que respetar el de aquellos que son distintos a nosotros. Aquí entonces llegamos a las 4 tipologías que nos planteó Jung. La primera hace referencia a de dónde tomamos y hacia dónde dirigimos nuestra energía. Y él nos dice que hay 2 polaridades, que hay una polaridad que tiene 2 extremos, el de la extroversión y el de la introversión. Ya vamos a entrar un poquito a conocer de qué se trata. La segunda es cómo adquirimos la información, cómo conocemos el mundo. Entonces están las personas que lo hacen a través de los sentidos y las personas que son mucho más de corte intuitivo. La tercera es cómo tomamos decisiones o cómo llegamos a conclusiones. Existen 2 opuestos en esta polaridad, que son las personas que lo hacen a través del pensamiento, y están en el otro extremo las personas que lo hacen a través del sentimiento. Y la cuarta polaridad nos pregunta, o hace referencia a la pregunta, ¿cómo interactúa o se relacionan las personas con el mundo? Y tenemos 2 formas, el del juicio y percepción. Ya los vamos a ver. Miremos entonces la primera. No, perdón. Quiero mostrarles primero cuáles son las 16 combinaciones que resultan de estas 4 polaridades. Entonces nos salen estas 16. Sobre la raya están todas las que empiezan por I, o sea, todas las 8 posibilidades de la introversión, y debajo de la raya las 8 posibilidades de la extroversión. Perdón. Disculpas porque he estado afectada de la garganta, ya saliendo, pero todavía tengo un poquito de molestia. Bueno, entonces, la primera es cómo orientamos nuestra energía, de dónde la tomamos. Entonces, los extrovertidos. Típicamente, vamos a decir un patrón muy general. Esto tiene todo el nivel de profundidad que ustedes quieran, pero obviamente este no es el propósito, simplemente que ustedes se lleven una idea muy general de lo que es el MBTI. Pues la primera característica es que los extrovertidos primero actúan, luego piensan.
Incluso muchas veces pueden decir, no, 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 mentiras, lo que dije, mentiras, eso no era. Con, con contrariamente, perdón, los introvertidos hacen todo el proceso contrario. Primero piensan y luego levantan la mano de opinión. Cuando un introvertido habla, está diciendo algo que ha procesado. Cuando un extrovertido algo, normalmente no lo ha procesado. Fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Entonces, como vemos, son dos formas distintas. Los extrovertidos prefieren comunicarse hablando. Les gusta discutir ideas. Aprenden mejor al actuar. Tienen amplios intereses. Amplios es una variedad de intereses un rango muy amplio de intereses en amplitud. Son muy sociables y expresivos y prefieren hablar y tienden a hablar en voz alta. Los introvertidos se recargan estando a solas, disfrutan mucho su mundo interior, es un mundo interior mucho más rico que el de los extrovertidos. Se energizan pasando tiempo a solas, les gusta leer, les gusta escuchar música, les gusta dibujar, les gusta hacer cosas donde ellos con su actividad están a plenitud. Prefieren comunicarse por escrito, aprenden mejor al reflexionar, tienen intereses profundos, más que amplitud, son profundos, son reservados y moderados, tienden a pensar en silencio, no en voz alta. Entonces, ustedes, con lo que yo les voy diciendo, creo que fácilmente pueden ir identificándose, incluso en el caso personal, dónde se ven, hacia cuál lado están más. Por supuesto que esto es un continuo que va de un extremo al otro. Entonces yo podría estar en este extremo los introvertidos, en este los extrovertidos, o puedo estar por un punto acá o un punto mucho más central. Aquí, por supuesto, un extrovertido, cuando le dicen va a haber una reunión de tal cosa, vamos a hacer un asado, nos vamos a juntar, le parece delicioso, pero al introvertido no tanto. Y nosotros le decimos, pero vamos a pasar rico, y él, pues, no, la verdad es que no, eso a él no lo motiva como a un extrovertido. Entonces, eh, son distintas formas como orientamos nuestra energía personal. La segunda polaridad, que es la de cómo obtienen la información, tenemos los que lo hacen a través de los sentidos, se orientan por realidades exactas, son basados en hechos y datos concretos, cosas que se ven, cosas que alguien dijo, cosas que se pueden leer, observan y recuerdan detalles, confían en la experiencia, siguen instrucciones. Los que están en el otro extremo, son personas que se guían muchísimo más por la intuición, tienen un desarrollo intuitivo mayor, se orientan a posibilidades más futuras que presentes, son imaginativos, verbalmente son mucho más creativos, se enfocan en patrones y en significados, recuerdan detalles relacionados con una imagen, a partir de una imagen pueden ver cosas, pueden recibir, o sea, como que leer un mensaje, confían en su inspiración y en últimas, no, la posibilidad de seguir instrucciones es lo último, o sea, se guían mucho más por la intuición. Ellos pueden leer más entre líneas, ¿sí? Pueden leer el tono, pueden leer lo que la persona dijo, tenía como otro mensaje por detrás. Las personas que están en el otro extremo se guían por lo que se dice, por lo que se ve, por lo que está escrito, por lo que dice allí, por lo que vieron. Entonces, son dos formas muy distintas como captamos la información del mundo. En cuanto a la polaridad de cómo tomamos las decisiones, esta tal vez es una de las que más conocemos. Están las personas que son más orientadas al pensamiento y las personas orientadas al sentimiento. Estos de acá, por supuesto, son más analíticos, más cabeza fría, mucho más basados en la relación causa-efecto, resuelven problemas con lógica, son mucho más razonables, pueden llegar a ser fríos, calculadores, críticos, pueden pasar por tercos, usan la cabeza, son absolutamente mentales y observan todo desde el exterior. Las personas mucho más marcadas por los sentimientos se orientan hacia los valores personales, tienen en cuenta lo que pasa con las personas al tomar una decisión, ¿sí? Entonces, si tenemos que tomar la decisión de, no sé, cerrar un mercado, cerrar un área de la compañía, salir de algunas personas, los que están en este extremo acá de la T van a decir, no hay nada que hacer, los números no dan, hay que hacerlo, se toma la decisión, fácil, eh, causa, efecto. Los de acá van a decir, sí, bueno, está bien, no, el mercado no está bien, la empresa no está bien, pero
tenemos que pensar cómo lo vamos a manejar, qué vamos a hacer con las personas, cómo los va a impactar a ellos, cuántas personas van a ser, qué les podemos ofrecer. Entonces hay una serie de consideraciones que estas personas ven que los de acá no considerarían o no verían. Son más compasivos, más bondadosos y, por supuesto, pues podrían llegar a ser catalogados como más sentimentales, pero entienden más a las personas y, por supuesto, son como más empáticos. Y la última, que es la de cómo interactuamos con el mundo exterior, tenemos a las personas organizadas y, en el otro extremo, las personas espontáneas y flexibles. Las personas organizadas son absolutamente sistémicas, metódicas, sienten que tienen que tener todo planeado a corto, mediano y largo plazo. Ya saben cuándo van a tomar vacaciones, a dónde van a ir dentro de un año, 2 años. Sus presupuestos son muy exactos, sus agendas son muy cumplidas, ¿sí? Se orientan a metas, establecen límites claros y son muy rígidos con el tiempo. Mientras que las personas flexibles y espontáneas son mucho más informales, más abiertos, son adaptables, les gusta o no les incomoda, no les molesta que les hagan cambios a última hora, pueden disfrutar mejor el proceso, no solamente el resultado. Pueden vivir tranquilamente en un caos creativo, donde las cosas están cambiando continuamente y son mucho más flexibles con el tiempo. O sea, si lo vemos con el ejemplo de tomar un vuelo en el aeropuerto, estas personas 4 horas antes del vuelo están llegando al aeropuerto y estos aquí apenas están despertando, levantando. O sea, la misma situación vista desde dos opuestos. Entonces, esas son las 4 polaridades y como les mostré inicialmente, de ahí salen los perfiles estandarizados para cada una de las combinaciones. Algo que pueden encontrarse ustedes es que en un esquema como este se dibuje dónde quedaron clasificadas las personas de la empresa. Por ejemplo, ISTJ, o sea, introvertidos, personas que se guían por los sentidos, toman decisiones con el pensamiento y son mucho más metódicos. En este perfil cayeron 2 personas, que para el ejemplo que tenemos aquí se llaman Jaime y Alberto. En el STP están Dayana y Iván, en este de acá, en el ESTJ, están Guillermo, Jorge Manuel, y en este quedó solamente Ana María. Este puede ser el dibujo de un equipo de trabajo después de aplicarle el MBTI a cada uno de ellos. Entonces, el MBTI es algo que nos arroja nuestro perfil y luego típicamente las personas se agrupan por perfiles similares para que encuentren sus similitudes y para que vean las diferencias con los que son de otro perfil, y eso por supuesto que les ayuda a establecer conversaciones y diálogos que favorecen la diversidad y la comprensión de las diferencias. Y por supuesto que también para cada uno pues hay una información muy detallada, dependiendo del proveedor pues va a ser más corta, más larga, pero trae pues digamos que todos los descriptores de comportamiento para cada uno de estos perfiles, y entonces cuando lo leemos es cuando decimos, wow, sí, me parece bastante a mí, me veo muy identificada en este estilo. Y nos ayuda entonces a entender cuando se hace una dinámica en las corporaciones, en las organizaciones con relación a esto, cómo es que en un equipo puede haber personas tan diversas y por qué a veces nos cuesta trabajo interactuar con algunos y por qué a veces nos queda mucho más fácil entendernos con otros. Entonces, este es el MBTI. Y llegamos al DISC. El DISC es la tercera herramienta que vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tal vez es una de las más conocidas, de las que más se escuchan hoy en día. Está muy comercializada, tiene muchísimos desarrollos, tiene 1.000 millones, bueno, no 1.000 millones, pero tiene muchísimos proveedores. Y el principio es el mismo, lo que cambia es el formato, la presentación, el nivel de desarrollo que haya tenido, pero es una de las que más
se conoce hoy en día. Entonces, ¿qué es el DISC? Es básicamente una herramienta de evaluación de conductas que nos proporciona información sobre el comportamiento natural a través de 4 tendencias básicas. Entonces, aquí lo que vamos a estar mirando es cuál es el tipo de comportamiento que yo tengo. El DISC también se basa en los estudios de Jung, en las 4 polaridades, pero tiene un desarrollo pues totalmente distinto al MBTI. Entonces, los 4 tipos de comportamiento son la dominancia, la influencia, la estabilidad y la C de cauteloso. Y eso es lo que le da el nombre a la prueba. Esta es la sigla en inglés y aquí lo tenemos como típicamente lo vamos a encontrar en español. Vamos a mirar entonces de qué se trata. ¿Qué nos dice el DISC? Nos dice que todas las personas se podrían clasificar en 4 estilos de comportamiento y que cada uno de nosotros tiene uno dominante y uno que es el segundo, como si fuera el nombre y el apellido. Entonces, veamos en qué consiste. El dominante son personas que presentan conductas muy orientadas a la acción, son de rápida solución de problemas, les gusta la toma de decisiones y asumen riesgos fácilmente. Al dominante le gustan tomar decisiones por sí mismo y le gusta decidir incluso para otros. Entonces, como lo dice la descripción, toman riesgos, les gusta tomar decisiones, son rápidos, no se demoran con las cosas, no se complican con las cosas, se prefieren tomar decisiones y saber después que se equivocaron que demorarse mucho pensando. Entonces, normalmente son personas que las vemos, podríamos decir, como un poco mandonas, como un poco los vemos decididos. Puede que no tengan muchísima información o puede que no profundicen mucho, pero sin embargo les gusta decidir, se lanzan fácilmente. Esta es la característica de el I, que es de influyente, hace relación a personas que se orientan a la gente, ya no a las decisiones ni a las tareas, sino a las personas. Entonces, estas personas se satisfacen y se sienten contentas y felices en la interacción con los demás, se enriquecen de las relaciones interpersonales y del uso de la persuasión, la influencia, el entusiasmo, tienen más inteligencia emocional. Al influyente le gusta socializar y, por supuesto, le gusta trabajar con otros, inspirar, motivar, desarrollar a otras personas. Y como ven, pues son 2 características muy distintas. Esto es lo que predomina en los que son de tipo I. Los que son de tipo S, que es la S de Stability, son personas que se orientan mucho más a los métodos, ¿sí? A mantener el equilibrio, la armonía, la estabilidad, el sistema, a que lo que hay que hacer en el sistema se respete, al proceso. También son personas que disfrutan trabajar con los demás y normalmente son muy buenos coequiperos porque les gusta cumplir normas, les gusta seguir instrucciones, les gusta que se hagan las cosas bien, como se tienen que hacer. No tienen problema con la autoridad y para ellos es importante el equilibrio y la armonía. Estos son los S. Los C, los que están caracterizados por la C, son personas que tienen, digamos, una orientación mucho mayor hacia lo que es la calidad del trabajo, al detalle, a la explicación del porqué, a la investigación de datos y a la información. Entonces, el cauteloso le llama más la atención entender exactamente cómo funciona, qué es lo que hay adentro, que toda la información esté correcta, que los datos estén bien y que la calidad le dé como la estructura a lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, como vemos, son bastante distintas. Y lo que dice el DISC es que todos tenemos un estilo predominante, como les decía, y uno que va de segundo. Entonces, esta sería una versión mucho más desarrollada y tecnificada del DISC y se llama el diamante Steinbeck DISC. Como les dije hace un ratico, existen
muchos trabajos, digamos que han ido sofisticando al DISC y como vemos aquí, cada uno de los cuadrantes ya tiene una cantidad de subdivisiones. Cada uno de esos está descrito, tipificado. Entonces ya no solamente basta con saber que soy un C, sino que soy un CD, o que soy un CS, o que soy un CSI. Entonces ya vamos entrando a un nivel de profundidad mayor y a una, digamos, como visión más profunda, más desarrollada. Este es uno de los que ustedes se pueden encontrar en una compañía cuando lleguen y le dicen, mira, aquí aplicamos el DISC y estos son los resultados y entonces vamos a ver el perfil de nuestros coaches y vamos a entender, vamos a mirar un poquito qué es lo que nos pueden mostrar. Los resultados gráficos, como son tantos proveedores y digamos, opciones que hay en el mercado, pues son muchos, pero típicamente podríamos verlo este podría ser uno. Entonces aquí nos está graficando en qué porcentaje está cada uno de ellos. El caso de esta persona es un alto, no veo la letra acá porque se tiene una cosa encima, pero esta es la C, un alto C y le sigue la S. Entonces es una persona cautelosa y estable. De lo que no tiene muy desarrollado es de influyente y de dominante. Puede ser que no lo tiene desarrollado o puede ser que no lo está utilizando o puede ser que lo tiene bien controlado. Pero de alguna manera esto es lo que es más visible y este es el comportamiento que nosotros vemos típicamente de esta persona, donde predomina la C y le sigue la S. Otra de las formas como podría estar graficado y nos podríamos encontrar es así. Esta es una forma más viejita de como se mostraba antes el DISC. Incluso este tiene dos formatos o dos presentaciones, que es el estilo natural, que es este, y este de la izquierda, que es la necesidad del ajuste percibido. ¿Qué significa? Que esto es como naturalmente la persona es, o como su comportamiento natural es. Entonces, lo que nos está indicando acá es que es un alto I, muy bajo D, tiene una S bajita más bien y un alto C. Pero cuando la persona empieza a trabajar y llega a una organización y se encuentra con unas demandas y con unas necesidades marcadas por el entorno, entonces lo que hace es un proceso de ajuste y se ajusta de acuerdo a lo que percibe que el medio le está pidiendo. Entonces, si vemos acá, esta persona, ¿qué cambios está haciendo? La D la tiene igual, la I la tiene un poquito más baja, pero la C la ha subido bastante, perdón, la S la ha subido bastante y la C la ha bajado. Por alguna razón él percibe que tiene que ser más, tiene que profundizar más, tiene que mostrar más comportamiento de ese, que es el que está llevando, digamos, el paso a paso, respetando el proceso, las normas, y de pronto él es muy perfeccionista, de pronto es muy cuidadoso con datos, pero su trabajo no requiere que esté tan orientado al detalle, entonces tiene que bajar en este sentido. Así que esto, cuando lo encontramos así, es la manera, digamos, como lo debemos leer y es bastante, digamos, frecuente que lo encontremos y útil también saber cuáles son los ajustes que la persona percibe que tiene que hacer y por qué percibe que tiene que hacer esos ajustes. Bien, eso es todo acerca del DISC. Llegamos entonces en este recorrido y en este tour. Bienvenidos a lo que es el Assessment Center. Algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes habrán pasado por esto, para otros es absolutamente nuevo. Entonces, ¿qué es un Assessment o un Development Center? Es una técnica de evaluación más bien reciente, de unos, no sé, 30 años, 20 años para acá, en la cual se trata como de buscar cuáles son las competencias que necesitamos evaluar en un grupo de personas y con base en las competencias diseñamos unas pruebas, que es la evaluación estandarizada del comportamiento, y le aplicamos esas pruebas a ese grupo de personas en vivo y en directo para que podamos ver cómo la resuelven, cómo se comportan y mediante una simulación observemos a los candidatos en vivo, ¿sí? Entonces,
Hay dos tipos de estos, que son el Assessment y el Development Center. Básicamente, la metodología es exactamente igual, lo que cambia es el objetivo. El Assessment se utiliza más para seleccionar personas, o sea, cuando estoy en un proceso de reclutamiento tengo que seleccionar a uno, o cuando hay que definir como una promoción, o cuando se hacen fusiones de dos compañías. Tengo dos financieros y solamente tengo que dejar uno, ¿a cuál de los dos dejo? Bueno, pues puedo hacer un Assessment Center y ahí voy a mirar mucho más el nivel de competencias para el cargo y con base en los resultados escojo cuál se ajustaría mejor. El development está más utilizado o más dirigido a procesos de desarrollo, procesos donde tengo que identificar el potencial para ir mirando cómo voy cubriendo las vacantes de la organización, cómo va la gente, digamos que desarrollándose, y entra también aquí el tema de los planes de sucesión. Entonces son personas que hoy en día están en la organización, que necesito ver cuáles serían sus siguientes pasos o cómo podría yo armar mi ajedrez el día de mañana cuando vayan sucediéndose movimientos en la organización, a quién puedo postular para este cargo. Los puedo ir evaluando con anterioridad. A la luz de esos cargos, defino competencias, definimos las pruebas y se invita al grupo de personas que van a participar y tiene lugar típicamente dura de 1 a 2 días y se hace una batería de varias cosas que ya les voy a comentar en la que los vemos actuando en vivo y en directo. Entonces, ¿cómo funciona un Assessment Center o un Developer? En la fase de diseño se identifican o se seleccionan las pruebas, lo que ya les estaba contando, para evaluar las competencias que se consideran críticas para el puesto de trabajo. Las que son grupales normalmente reúnen entre 6 y 12 participantes, siendo 12 un número alto. Este tipo de metodología requiere profesionales muy especializados y requiere un buen número de evaluadores. Por ejemplo, típicamente puede ser un evaluador por cada 2, 3 o 4 participantes máximo. Si yo voy a tener 10 personas en un assessment, posiblemente tengo que tener 2, 3 o 4 evaluadores, ¿sí?, que participan en toda la fase de diseño, en toda la fase de preparación y que conocen y dominan todo el tema. Entonces, es un poco más complejo, tiene muchos más recursos que coordinar y se hace a la medida, ¿sí? La duración del assessment, como ya les decía, puede ser 1 o 2 días. Y digamos que todo lo que es la parte de entregar los resultados también se requieren de 2 a 5 días, porque la integración de la información es muy manual y es muy, hay que integrar mucha información de cada una de las cosas, de cada una de las partes, digamos, que lo conforman. ¿Cuáles son este tipo de ejercicios o simulaciones? Pues están juegos de negocios, por ejemplo, que se ven mucho hoy en día en las universidades, en los posgrados, en los MBAs, a partir de los cuales ellos trabajan una parte individual, luego una parte en grupo, y típicamente tienen que hacer presentación sobre eso. Puede ser también análisis de casos, la mayoría de las veces pues, son casos corporativos, casos que tienen que ver con asuntos estratégicos de las compañías, logísticos, comerciales, financieros, etcétera, de inversiones, de acuerdo a lo que se define en la fase de diseño. También se incluyen juegos de roles, puede ser, por ejemplo, si quiero medir toma de decisiones, entonces incluye un juego de roles donde la persona tiene que tomar, con una cierta información que le doy, una serie de decisiones y tiene que jugar un rol, y yo como evaluador juego el otro rol. Entonces, se le invita, digamos, a que se meta en el papel y nos diga cómo lo resolvería. Por el otro lado, también incluye típicamente pruebas de personalidad o pruebas de competencias, puede ser el DIS, puede ser el MBTI, puede ser no sé, otras de las que ya vimos, el Predictive Index, el PDA,
Y también incluyen una entrevista orientada pues mucho más a lo que es el desarrollo de competencias. Entonces, estos assessments, que son simulaciones, incluyen una serie de ejercicios basados en estas categorías. Hoy en día las firmas de consultoría de talento humano manejan mucho estos temas y tienen algunas baterías elaboradas sobre las cuales los consultores vienen y trabajan y dicen, bueno, para medir esto, ¿nos puede servir esto? No, esto no nos sirve. Y hay una, digamos que una diversidad de opciones y de ejercicios de los cuales se pueden escoger la forma como se van a medir esas competencias. Lo que sucede usualmente es que ahí se escoge un lugar, que es un hotel o un centro de convenciones o un salón dentro de la empresa, y se tienen unos espacios reservados para el trabajo individual y otros espacios reservados para el trabajo grupal. Y los evaluadores tienen desde el principio pues toda la información, tienen la claridad de quiénes son las personas a las cuales van a evaluar y van a hacer la observación durante los 2 días de las mismas, de las 2 personas que les asignan, o de las 3 o de las 4 como máximo. Me parece bastante 4. Y al final los evaluadores conversan, hacen una apuesta, digamos, en común de lo que vieron en cada uno de los ejercicios y, como les digo, es como armar un rompecabezas. Se va sumando la información que se obtuvo de las pruebas con la información de los casos en vivo, como la información de las discusiones en grupo, como la información del juego de roles, como la información de la entrevista, y todo eso, a la luz de las competencias, pues genera unos reportes que son los que van a llegar a la empresa y donde es una información absolutamente cualitativa, donde la empresa, con base en esto, pues tiene ya, digamos que, mucho más completo el panorama para tomar decisiones. Es un poquito estresante, no sé si algunos de ustedes lo conozcan o hayan pasado, pero es muy común en niveles altos de las organizaciones hoy en día. Bien, por fin, la última estación, llegamos a Benziger. Quiero ver cómo vamos acá de tiempo. Creo que puede ser una de las que ustedes más conozcan porque algunos lo han estudiado recientemente y pues es un desarrollo que está creciendo muchísimo y que lo hemos trabajado también aquí en LATAM. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de la doctora Catherine Benziger y pues por supuesto es lo que le da el nombre a esta prueba. Ella es médica y ha sido una profesional dedicada a la investigación y enseñanza de la neuropsicología. Y básicamente se dedicó a estudiar el cerebro y todas sus conexiones neuronales, tratando de explicar y entender cómo esto se relaciona con las competencias naturales que nosotros tenemos. Y es bien interesante porque, como ustedes ven, aquí sí tenemos un corte radical de perspectiva, de visión. Esto ya es algo absolutamente nuevo dentro de todo lo que es como la línea de la vida de las competencias y de los talentos que la podemos ver acá. A lo largo del tiempo, intentando interpretar o intentando explicar qué es el talento y cómo se mide, pues nos hemos basado en muchas cosas. Nos hemos basado inicialmente en el coeficiente intelectual, lo cual está absolutamente reevaluado. Eso fue, digamos, que lo primero de donde los investigadores se agarraron. Después vinieron las pruebas psicotécnicas, las competencias conductuales, después vino el tema de inteligencia emocional, y desde acá hemos tratado de explicar muchas veces qué es el talento, y desde acá es que han surgido los diferentes enfoques para hacer todas estas pruebas que, como las que hemos mencionado hoy. Pero hasta ahora el Benziger, hasta ahora no ha habido nada que explicara las cosas desde el punto de vista de la neuropsicología, la neurociencia, y ese es el gran aporte del Benziger porque tiene que ver todo con el cerebro. Entonces, ¿cómo está dividido nuestro cerebro? Básicamente digamos, en la parte frontal y la parte basal o posterior, la parte izquierda y la parte derecha. Esto hace que tengamos 4 cuadrantes, todos los tenemos, no se preocupen, a todos nos debieron llegar cuando nacimos.
Está entonces dividido de esta manera en 4 partes, donde lo que la doctora Benzinger y todos los científicos, investigadores que trabajan con ella o que han, digamos, nutrido su trabajo, en los cuales ella se ha apoyado, han llegado a la conclusión de que todos tenemos un cuadrante dominante, que está representado en este caso con el más. Tenemos 2 modos auxiliares, que son con los que nos conectamos hacia la derecha o izquierda y hacia arriba o hacia abajo. Pero no tenemos ninguna conexión con el opuesto. Entonces, el opuesto acá no está conectado, digamos, no hay conexiones neuronales con el opuesto y por supuesto lo que eso significa es que ese sería el cuadrante más débil. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que todos tenemos una parte del cerebro más desarrollada que otras. Que en este cuadrante predominante es donde hay mayor número de conexiones neuronales y mayor número de neurotransmisores. Entonces, esa explicación mucho más científica y mucho más desde la anatomía, desde la física del cerebro, indica que desde allí es que es más fácil que la persona funcione. Desde allí hay una correlación más alta con un pensamiento natural. Así que básicamente lo que aporta el Benziger es que nos dice que conociendo la dominancia cerebral podemos determinar cuáles son las competencias naturales. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadrantes tiene unas características típicas que son las que se han ido identificando a lo largo de todos estos estudios, no solamente pues, la doctora Catherine Benziger, sino muchos otros que han trabajado de la mano de ella y que han ido complementando sus estudios. Entonces, miremos en qué consiste. Cada una de las partes del cerebro nos aporta un tipo, digamos, de comportamiento. Este sería el frontal izquierdo. Este es un cuadrante donde las personas están orientadas mucho más por la lógica, por la toma de decisiones, la negociación y el debate. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen este cuadrante como principal van a tener mayor número de conexiones neuronales acá, mayor número de neurotransmisores y van, digamos que a tener esta característica como parte de su más marcada, como que es digamos, donde está el talento natural. La forma más natural para esta persona de funcionar en el mundo es a través de estas cosas. ¿Sí? Esto es lo que más se le va a facilitar. Tenemos entonces también el basal izquierdo. Este se caracteriza por ser una persona más organizada, más productiva, más detallista, le gustan los procedimientos, de pronto más perfeccionista, más milimétrico, más exacto, ¿sí? Tenemos entonces también el frontal derecho. El frontal derecho nos habla de personas que tienen mayor capacidad para tomar riesgos, para ser creativos, para ser visionarios y para ser innovadores. Ellos se arriesgan más, ellos son más emprendedores, ellos son más iniciadores de cosas, ¿sí? Mucho más, por ejemplo, que estos de acá. Y tenemos el basal derecho, que son personas más empáticas, sensitivas, armonizadoras, que tienen más sentido de pertenencia y más, posiblemente podríamos decir como desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Empatizan más con las personas, entienden mejor las razones humanas, entienden mejor el corazón, entienden mejor a los demás. Entonces, aquí estamos viendo la predominancia cerebral. Miren a ver con cuál ustedes se identifican mejor. Y básicamente recuerden que hay uno principal, 2 auxiliares que son los que quedan, los que están conectados, porque el cerebro se conecta internamente con este lóbulo y con este, pero no se conecta con este. Y uno que está más débil, que es el que está en diagonal, el que está opuesto. Bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que conociendo nuestro cuadrante predominante podemos conocer mejor
cuál es el talento natural o las competencias que nos fluyen en forma natural. También lo pueden encontrar representado de esta manera, como un mapa mental. Típicamente al frontal derecho se le da el color amarillo, al basal derecho el rojo y así sucesivamente, el azul y el verde. Ahora, también se le conoce, este test se llama Benzinger Thinking Styles Assessment y por eso sus 4 letras, el BTSA. Entonces, consta de 68 preguntas, entre preguntas abiertas, cerradas, imágenes proyectivas, y permiten encontrar la dominancia cerebral, la posible desviación, es decir, qué tan, cómo estamos funcionando, qué tan cerca o lejos estamos de utilizar ese cuadrante, el tono emocional, el nivel de estrés y el nivel de alerta. Son, digamos, algunas de las características que también aporta el BTSA. Ahora, algunos estudios están sugiriendo o están encontrando o han encontrado en el pasado que el 80% de las personas tienen una percepción equivocada de sí mismas. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de las personas no están utilizando su cuadrante predominante, están trabajando más con alguno de los otros 3. Entonces ahí viene un tema que tiene que ver con competencias aprendidas. Ya no son las naturales, son las aprendidas. Esto, digamos que para llegar a esta conclusión, aquí lo que nos está indicando es los 2 estudios más grandes que ha habido, el que hizo la doctora Benzinger en el 85, donde estudió la falsificación de tipo en 10.000 personas y encontró que había un porcentaje del 70 al 80% falsificado. ¿Qué quiere decir? Que estaban funcionando con otro cuadrante cuando en realidad no era el predominante. Y este otro estudio de Gallup Internacional, que también lo hicieron grandísimo, con 2 millones de personas en 2 millones de países, en 200 países, perdón, y llegaron a la misma conclusión. Lastimosamente, la mayoría de las personas no está utilizando su cuadrante predominante. Y al desarrollarse bajo un estilo de pensamiento que no es el natural, está forzando su cerebro a sobrecargarse, a quemar 100 veces más la energía que necesita. Y si nos imaginamos esto por horas, días, meses, pues llega a ser agotador. Entonces, esto tiene un costo muy alto para nosotros en temas de funcionamiento y de salud. Tiene pues una cantidad de factores asociados como la irritabilidad, las migrañas, la dificultad en el dominar tareas nuevas, agotamiento, estrés, ansiedad, mayor consumo de oxígeno por parte del cerebro, incremento de radicales libres, mayor envejecimiento, un montón de cosas que no queremos para nosotros, ¿verdad? Así es que esto está revolucionando la manera como estamos analizando y mirando ahora las competencias y el talento. Esto realmente es un enfoque bastante novedoso, bastante interesante. Sé que algunos de ustedes han hecho la formación y están ya licenciados, entonces lo conocen incluso mucho mejor que yo, pero simplemente como para que tuviéramos una idea general de qué se trata y cuál es el aporte que está haciendo el Benzinger en este momento a todo el desarrollo del comportamiento humano. Entonces, encontramos autores como Zig Ziglar, que nos dice, por eso el mundo está lleno de gente talentosa, pero sin éxito, porque a lo mejor no están utilizando su mayor talento, a lo mejor no están funcionando desde allí, a lo mejor están ubicados o tienen o su vida o su trabajo los ha llevado a estar haciendo cosas que no se relacionan con su cuadrante principal, con el dominante. Así que la evaluación de estilos de aprendizaje del Benzinger es una herramienta que hoy en día está marcando mucho la pauta y que está siendo eficaz en una gama de áreas de aplicación muy grande, como a nivel terapéutico, como a nivel comercial, como a nivel corporativo, como a nivel familiar, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta esta lámina del cerebro porque es increíble cómo nos va ayudando como a entender los 4 estilos y la verdad es que sería interesante que todos conociéramos por supuesto, nuestro tipo y que pudiéramos desde ahí, entonces, encontrar que es, digamos, la forma más natural para nosotros funcionar. Y por supuesto que traería una cantidad de ventajas si sucediera así para la gran mayoría de personas. Bueno, entonces,
acabamos de ver las 5 herramientas que les queríamos mostrar. Ahora queda la pregunta final. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Listo, ya entendí que existe el DIS, el MBTI, el Assessment, el 360 y el Benziger, ¿sí? Mucha información, sí. Perdónenme, es sobredosis de información, pero no encontré otra forma como de balancear el tiempo y el aporte que yo quería darles. Entonces dije, 3 es muy poquito, más de 5 es mucho, entonces vamos a dejarlo en 5, aunque van a quedar un poquito cansados, pero para eso va a quedar grabado y lo pueden, digamos que, repetir si creen que fue muy rápido o algo así. Pero bueno, llegamos a la parte final y que nos interesa. ¿Qué hacemos con todo esto? Nosotros como coaches llegamos a una empresa y nos dan una de estas herramientas, porque al final tenemos que volver al punto de partida, y el punto de partida es, cuando estamos haciendo coaching ejecutivo, puede ser que esta sea una de las herramientas que están utilizando en la empresa donde yo estoy haciendo coaching ejecutivo. ¿Y qué pasa si yo no la conozco? Entonces, pues, obviamente me voy a sentir absolutamente perdido, mientras que si yo ya tengo una información básica, hay alguna familiaridad con esto, créanme que no se necesita ser expertos para lo que nosotros como coaches tenemos que hacer en un proceso de coaching ejecutivo. Lo que sí tenemos que hacer es estar familiarizados y no absolutamente, digamos, como en la nebulosa. Tenemos que entender más o menos de qué se trata y con la información básica podemos ayudar muchísimo al coaching. Así es que lo que sigue es, una vez que tengamos la información de cuál es esa herramienta que la empresa quiere utilizar o ha decidido utilizar, es trabajar con nuestro coaching. ¿Qué abordaje? El que sabemos hacer como coaches. Es revisar el material con el cliente, es descubrir cómo se siente él frente a esos resultados, qué resultados le llaman la atención, qué resultados le sorprendieron, qué fortalezas vio, qué oportunidades de mejora encuentra, dónde identifica los objetivos a trabajar, que deben estar, como lo hemos dicho varias veces, previamente identificados, y por supuesto lo vamos a acompañar en todo el proceso de coaching con base digamos, en el desarrollo que estas preguntas nos van a aportar. Así que creo que hemos llegado al final de nuestra presentación, de nuestro webinar. Les agradezco muchísimo su participación. Vamos a abrir ahora unos minutos para preguntas y respuestas. Espero que no les haya dado intoxicación de información. Y entonces voy a mirar el chat para ver las preguntas. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Los resultados de esta evaluación supongo que nos los facilita recursos humanos. Sí, normalmente recursos humanos, pero puede que sea otra área de la empresa, si es que la empresa es muy pequeña o está organizada de una manera distinta, pero lo típico sí es así. Bueno, nos preguntan también si en una empresa no han implementado ninguna de estas herramientas, ¿podemos nosotros como coaches ofrecer dentro de nuestros servicios hacer estas pruebas al personal o no es de nuestra competencia? Esa es una muy buena pregunta que la hace Leonardo. La respuesta es, depende si ustedes son un proveedor de estas pruebas. Es decir, existen compañías, existen grupos o equipos de consultoría que solamente hacen coaching, pero existen también empresas de consultoría que hacen la aplicación, que son proveedores y que además tienen, digamos, el servicio de coaching para el trabajo que se va a hacer posterior sobre estas herramientas. Entonces, la respuesta es, depende de si la empresa con la que ustedes están trabajando o la compañía que ustedes tienen o montaron ofrece estos sistemas y estos programas. Si los ofrece, si yo soy un coach y trabajo para una firma de consultoría o tengo una firma de consultoría que ofrece el DISC, claro, por supuesto, una de mis, dentro de mi portafolio, perdón un segundito, dentro de mi portafolio de servicios, yo le voy a ofrecer a las empresas que podemos hacer medición de DISC, que tengo todo el proceso montado, y además ofrecemos coaching para luego trabajar con esos resultados, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que sea mi capacidad instalada y lo que yo estoy ofreciendo.
Mm, dice José, gracias. Gracias a ti. Luis Ambrosio dice, gracias. ¿Cómo conseguimos estas evaluaciones? Me pregunta Luis. Pues, a ver, no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. Cuando llegamos a hacer coaching ejecutivo en una compañía, como se los expliqué en el comienzo, lo conseguimos a través de la empresa. La empresa nos dice, mire, aquí tenemos, aquí hemos trabajado con el MBTI y nos gustaría que hiciéramos el proceso de coaching ejecutivo con base en esta medición, con esta herramienta. Entonces, ahí la provee la empresa. Pero si la pregunta es que dónde conseguimos las evaluaciones, pues eso sí es como todo, Luis, ¿dónde voy a comprar llantas? ¿Dónde voy a comprar ropa? Hay miles de proveedores por todas partes. Entonces, típicamente son empresas de consultoría del área de talento humano que se dedican a esto. Son psicólogos, gente de recursos humanos, coaches que se han unido y han montado, o empresas que tienen una trayectoria grandísima en el área de recursos humanos, que han montado todas estas herramientas y tienen, por supuesto, una infraestructura muy completa y muy organizada para poder ofrecer esos servicios. Me dice Ricardo, y si no tiene toda esta información, bueno, también puede pasar, se puede hacer coaching en empresas donde no hay ninguna medición. Entonces, todo eso se acuerda en las primeras fases del proceso de coaching ejecutivo con la empresa. O sea, ¿para qué nos están contratando, señores? ¿Qué es lo que ustedes quieren que nosotros vengamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de ustedes al traernos a nosotros como coaching o como coaches a este proceso? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Y una de las preguntas es, ¿qué información tienen ustedes acerca de las personas que van a participar? ¿Hay alguna medición que hayan hecho? Y si les dicen no, nunca hemos hecho ninguna medición, no hay absolutamente nada, bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar hacia dónde quieren ustedes enfocar los procesos de desarrollo de coaching? Entonces la empresa dirá, pues lo quiero enfocar hacia mi planeación estratégica, y como nosotros estamos ahorita diversificando, entonces estas son las competencias que están relacionadas con diversificación y quiero que ustedes trabajen en esto, pero no hay mediciones, ¿listo? Se trabaja sin mediciones. Pero normalmente en las empresas grandes siempre las van a encontrar, normalmente. Por eso por eso se hace este webinar, para que cuando ustedes se las encuentren, sepan un poquito y se familiaricen de lo que existe. Pero no quiere decir que se necesiten, es lo que quiero decir. Porque así como hacemos coaching sin estas herramientas, también se puede hacer coaching ejecutivo sin esto. Lo que pasa es que típicamente el coaching ejecutivo se trabaja sobre competencias. Típicamente las competencias están medidas porque eso está desarrollado hace mucho tiempo y usualmente las empresas las tienen. Pero pudiera ser que no. Bien. En el MBTI, me pregunta Daniel, una vez identificados los grupos, ¿se los hace trabajar por similares o se pueden mezclar a sus integrantes para equilibrar? Bueno, no te entiendo muy bien la pregunta porque no sé si me estás preguntando que si se los hace trabajar por similares en sus posiciones, para posiciones en la empresa o para el trabajo de coaching. Mira, el trabajo de coaching ejecutivo es un trabajo individual, ¿sí? O sea, yo llego a una empresa y a mí me asignan tres coaches, y a ti te asignan otros tres, y al otro le asignan otros tres, o un número similar, o 4 o 5, por ahí va el número, casi nunca es más. Entonces, el trabajo es individual, así que lo que nos arroja el MBTI, pues no tiene mucho que ver en ese caso, pero puede ser que yo no te esté entendiendo bien la pregunta. Lo que sí te puedo contar es que el MBTI ha sido objeto de trabajo en talleres en las empresas. Particularmente yo lo hice durante un buen tiempo. Trabajaba con una empresa de consultoría que ofrecía eso. Entonces, hacíamos talleres, por ejemplo, de comunicación. Y dentro de todo lo que se veía en comunicación se veía el MBTI.
y a partir de los resultados, entonces hacíamos una dinámica que tenía que ver con las diferencias y las similitudes en el MBTI, porque el objetivo era que ellos se dieran cuenta cómo se comunicaban entre ellos y esto les ayudaba a entender dónde había dificultades y dónde había de pronto facilidades. Entonces, en los talleres se utiliza y se pueden agrupar por similares para que sea más fácil. Espero haberte podido contestar la pregunta. María Gabriela dice, en caso de que la empresa no haya aplicado las pruebas, ¿se puede sugerir alguna de estas pruebas? Claro, por supuesto. Todo depende del nivel que tenga la compañía. Entonces ustedes se van a encontrar con empresas que tienen desarrollos avanzados, medianos y pobres. Por supuesto, tu pregunta va hacia empresas que tienen un desarrollo todavía muy incipiente en esa área. Se les puede sugerir, bueno, ¿y qué tal si aplicáramos hiciéramos una medición para mirar el nivel de competencias? Y con base en eso, para ustedes va a ser más fácil mirar cómo está organizada la gente de la organización, qué tipo de competencias tiene, dónde está, por ejemplo, un 360 sería muy útil. Y además, ¿por qué? La gente se favorece mucho cuando tiene retroalimentación de otros y cuando siente que existen herramientas que ayudan, porque son ayudas, no son la Biblia, no son, están talladas en piedra, pero sí, sí es interesante, por supuesto, sugerirlo. Para una empresa grande es recomendable trabajar con uno o más coaching, debe ser coaches. Por supuesto, para una empresa grande siempre es recomendable trabajar con un equipo de coaches. Y el equipo tiene que estar absolutamente integrado, cohesionado, alineado, del mismo nivel de experiencia. Tiene que tener, digamos, mucha claridad de lo que es el coaching ejecutivo. Tiene que saber hacer esa fase de negociación con la empresa, tiene que saber cómo se diseña un proceso de coaching, tiene que conocer todas las etapas que eso implica. Entonces, es un requisito contar con este tipo de herramientas para poder iniciar el coaching empresarial. Me pregunta Sonia, ¿no se puede realizar a través de preguntas? Sonia, tu pregunta es muy interesante. No es un requisito, no. Vuelvo y explico. El webinar está pensado porque cuando a los que les gusta el coaching ejecutivo y vayan a las empresas grandes se van a encontrar con estas herramientas. Entonces es para que las conozcan. Pero no es requisito, no señora. María Ángel, hola María Ángel. Me dice muchas cosas valiosas, gracias. Muy linda, muchas gracias. Abrazo para ti también. Evelyn dice gracias por la información, gracias. How popular is Fido Bean? María, ¿qué tan popular es el Fido Bean? Yo diría que más o menos, no tanto. Yo estuve muchos años en este medio y lo vi muy poquito, mientras que el DISC lo vi muchísimo más. ¿Cuáles son las herramientas más populares hoy en día? Justamente las que estamos mirando acá, María. Claro que, como les dije, también hacemos la salvedad de que esto va cambiando de país a país. Podemos encontrarnos, y ese estudio si no lo tengo, ni lo hemos hecho, ni tengo que reconocer que no tengo la más remota idea. O sea, mi ignorancia es altísima para decirles que posiblemente en Argentina se trabaja el Fido B. Y posiblemente en Perú se trabaja mucho más el MBTI y posiblemente en Uruguay se trabaja más el Benziger. No sé cuál está marcando, digamos, el posicionamiento de mercado. No te podría contestar eso. ¿Hay alguna técnica en la cual nos podamos concentrar en las fortalezas en lugar de las debilidades del ejecutivo? Me ha dado mejores resultados como gerente cuando me enfoco en potenciar las fortalezas. Es una hermosísima pregunta, Marvin. Claro que sí, por supuesto. Es más, yo como persona, digamos que vengo del mundo del talento humano, pienso que es mucho más efectivo apalancarse en las fortalezas y arrancar un proceso desde allí, porque haciendo honor a nuestra segunda maestría, la de
expandir el potencial del cliente. Sabemos que ahí sucede un proceso interior o interno muy interesante, donde la persona se sabe empoderada, se sabe capaz, se sabe fuerte, ¿sí? Quiere decir que se ve a sí misma. Y eso desde allí es mucho más interesante, la mirada desde allí, para luego decir, ok, ¿y en dónde te gustaría entonces enfocarte o dónde necesitas trabajar o dónde quisieras o dónde te ha pedido la empresa que te enfoques en este proceso? Entonces, el apalancamiento debe venir desde las fortalezas, por supuesto que sí. Y es, digamos que no solamente es recomendable, sino que es interesante y se me fue la palabra, es como algo donde los que venimos de las áreas de talento humano honramos lo que es el talento. O sea, desde ahí es que crecemos. Bien, Ricardo. Ricardo dice muchas gracias. Me salté algo. Perdón, paciencia, aquí voy. ¿Cómo aprender a manejar los test? ¿Qué pasos nos puedes dar? Esta sí está difícil, no sé contestar esta pregunta. ¿Cómo aprender a manejarlos? Entrando en contacto con ellos. Es la única forma. Entonces, yo sé, por ejemplo, que el DISC es una prueba que cualquiera se la puede aplicar. Hay muchas ofertas, online. Me imagino que no sé cómo funciona con el Benziger, pero puedes buscar entre tus compañeros o mirar en el mercado quién lo hace y te lo aplicas a ti mismo. Esa sería una forma muy interesante o muy útil de familiarizarse y de conocerlo. Nos dice Daniel, ¿y en los talleres se trabaja con similares? En los talleres se trabaja con similares. Mira, en los talleres se hacen ejercicios, se diseñan ejercicios. Te pongo uno de ejemplo. Con el MBTI, por ejemplo. Lo que nosotros hicimos en varias empresas era, cogemos la primera polaridad, ¿sí? Entonces, los extrovertidos y los introvertidos, les decíamos, por favor, a este lado, párense, y eran de pie, todos los extrovertidos, y al frente todos los que están en la I, para que ellos se vean, y para que se miren y se reconozcan. Y una de las cosas que los poníamos a hacer era, ok, le vamos a pedir a los I, a los introvertidos, que le digan a los extrovertidos qué les gustaría que hicieran más o qué les gustaría que hicieran menos. Y empieza un diálogo. Entonces los introvertidos le empiezan a hablar a los a los extrovertidos. Nos gustaría que ustedes escucharan más. Es que ustedes no escuchan suficiente. Nos gustaría que ustedes pensaran antes de hablar. Estoy poniendo ejemplos. Y luego vienen los y le hablan a los I. Nos gustaría que ustedes opinaran con más frecuencia, bueno, lo que sea. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las actividades que se puede hacer con este tipo de cosas, donde tú los pones por similares, pero generas o provocas una conversación con los distintos, porque esas conversaciones son las que ayudan a acercar, cómo nos entendemos mejor, cómo nos complementamos. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas más recurrentes en las empresas que en tu trayectoria encontraste? Me pregunta Iván, ¿cuáles son las problemáticas más recurrentes? De todas las gamas, de todos los tamaños, colores y sabores, o sea, pero te podría decir que el tema de la comunicación siempre me parecía que era uno de los que estaba presente. Siento que el tema de cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos expresamos, cómo no nos dejamos enredar por una buena o mala comunicación, era uno como de los caballitos de batalla más frecuentes. Y había alguien que decía, si pudiera encontrar la solución a los problemas de comunicación de las empresas, me haría millonario. Entonces creo que esa podría ser una. Me preguntan, entiendo que nos presentaste 5 herramientas que se usan a nivel de recursos humanos para identificar las competencias y obtener resultados de acuerdo al objetivo de la empresa.
Mi pregunta: a partir del coaching y en los resultados obtenidos, ¿qué herramientas a partir del coaching se tienen para realizar el coaching ejecutivo? Am, pues también existen herramientas para los coaches. Justamente estos días estábamos hablando del point of view, y estábamos hablando de otra, no recuerdo en este momento, otras portales que están ofreciendo herramientas para los coaches, para que se haga coaching con algunas herramientas. No las conozco, no te podría decir, pero sí sé que existen. Entonces, esa respuesta te la debo. Y no sé si exista una exactamente para la parte de coaching ejecutivo, pero sí existen para coaching. La evaluación de 360 grados entiendo que está dirigido a líderes. Consulto cómo se llega al resto del equipo y aplicar coaching. Otra, entendí que la herramienta bueno, vamos por la primera. La de 360 grados está dirigida a líderes. Consulto cómo se llega al resto del equipo a aplicar el coaching. Mira, la de 360 grados no necesariamente está recomendada para líderes. Puede ser que la práctica común esté sí funcionando más a nivel de líderes, pero es para todos. Esto le sirve a todo el mundo porque es una forma, los que conocen la ventana de Johari saben de entender cómo me veo yo y cómo me ven los demás, qué ven de mí los demás, qué no veo yo de mí. Entonces, se puede aplicar a todas las personas. Mm, y cómo se llega al resto del equipo a aplicar coaching. Pues eso sí es lo que determine la empresa, porque en el coaching ejecutivo todo, perdón, está mediado por la empresa, lo que la empresa define y determine. Otra pregunta: entendí que la herramienta MBTI es el resultado es para agrupar por similitudes, pero ¿cómo es posible luego entender al que no lo es? Creo que ya lo expliqué con este ejemplo que les di dentro de los talleres. Pero aclaro algo, porque veo que algo dije yo que generó confusión y les pido disculpas porque está mal explicado. Entonces, la herramienta MBTI no es para agrupar por similitudes. Lo que pasa es que en el DIS también, este, es, las herramientas te permiten entender cuando ves cómo funcionan los demás y cómo funcionas tú, entiendes de pronto por qué te cuesta trabajo o por qué se te facilita o por qué tú funcionas mejor con este y no con aquel, ¿sí? Entonces, en los equipos, cuando se trabaja esto, pero más a nivel de talleres, porque el coaching es un tema muy individual, donde la información es absolutamente restringida, confidencial eh, para la persona. Pero en los talleres, cuando se trabaja con esto, pues se comparte, por supuesto, los estilos y se conversa y se generan dinámicas. Entonces, no tiene que ser únicamente por similitudes, puede ser también poner a conversar a los opuestos, a ver qué encuentran. Y ese es el reto. El reto es cómo hacemos para respetarnos, funcionar, lograr acuerdos, entendernos. Normalmente, automáticamente lo que ocurre es que si yo tomo conciencia de las diferencias y de que el otro eh, tiene un modelo que es absolutamente contrario a mí, me rompe mi esquema. O sea, típicamente lo que normalmente los seres humanos esperamos es que los demás se comporten como yo. O inconscientemente creamos que nuestro molde es el mejor. Y pues estamos equivocados, porque existen muchos moldes. Y no existen el número de moldes que digan las herramientas, existen el número de moldes de seres humanos que hay. Cada uno es único. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado y yo como psicóloga, digamos que eh, lo, como psicóloga y como coach digo siempre, las pruebas son herramientas, nos dan una información, pero como les dije en un momento, ni son la Biblia, ni están talladas en piedra, y también se podrían equivocar, y también son infalibles. Entonces, no podemos etiquetar a las personas, ni podemos salir de acá diciendo, yo soy un I y soy un D y tú eres un C, y entonces de aquí en adelante la vida va a funcionar porque descubrí que soy un D, va a funcionar así. No, o sea, tenemos que tener la capacidad de entender esto dentro de un contexto mucho más amplio, entre la complejidad que somos como seres humanos, eh,
porque creo que no hay nada más complejo que un ser humano y el comportamiento nuestro es súper complejo. Entonces, estas son aproximaciones. Es como decir, cuando me pongo el color rojo me veo más así, cuando me pongo el color azul me veo más asá. No sé, esa pinta te hace ver más alto, esta te hace ver más alegre, esta te hace ver más triste. Nos ayuda a ver características nuestras, las resalta, ¿sí? Pero hay mucha más complejidad. Bueno, a ver, ¿qué más hay? ¿Cuál es la variable más específica? Me pregunta Irma. ¿Cuál es la variable más específica que nos indica cuál es la mejor elección del instrumento a aplicar o queda a criterio del coach, considerando que pueda ser que la empresa no haya aplicado ninguna? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la variable más específica que nos indica cuál es la mejor elección del instrumento a aplicar? Hmm, Sí, pues ahí habría que mirar exactamente qué es lo que queremos evaluar. Queremos evaluar características de personalidad, queremos evaluar talento, queremos evaluar competencias, queremos utilizar pruebas más vanguardistas, como el Menzinger, queremos utilizar algo más conservador y de pronto generalizado. No sabría contestarte, pero tiene que ser en una conversación entre el coach y la empresa y tiene que ser mediado por una persona que conozca también de esto, que les pueda decir, ok, para eso que ustedes quieren les va a ir mejor entonces con este, ¿sí? Yo siempre pienso que todo, todos los desarrollos nos aportan algo. Por supuesto, vamos evolucionando y vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces hay una como orientación a mirar lo más novedoso, lo más nuevo, porque trae un aporte que no conocíamos antes. Entonces, a mí me resulta muy interesante este tema del Benziger, pero todavía no me, por ejemplo, no me he formado. Lo conozco, pero no soy experta. Bueno. Los resultados de una empresa se deben mantener de acuerdo al estudio profesional, mantener de acuerdo del estudio profesional del grupo de coaching, se deben mantener de acuerdo. No entiendo muy bien lo que me dices acá, pero los resultados de una empresa, todo esto está mediado por nuestro código ético, todo, por los principios de integridad, confidencialidad, respeto, individualidad. Entonces, creo que la pregunta va por ahí. Excelente webinar, gracias. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes en las empresas? Ya lo contesté. ¿Con qué inconvenientes podemos encontrarnos en el proceso? ¿Alguna anécdota? No se me ocurre ninguna en este momento. Dice que ya estamos tarde. Eh, Me pasé, creo que nos hemos pasado bastante de tiempo. Sí. La seguridad tiene una, ¿Qué seguridad tiene una empresa de que va a recuperar lo invertido en coaching? Mm, eh, lo mismo que tú ya conoces en un proceso de coaching personal, es exactamente igual. Tú vas a trabajar para darle un acompañamiento a las personas, pero el trabajo lo tiene que hacer el coaching. Las personas que pasan por el proceso de coaching son los empoderados, son los accountable o los responsables. Entonces, es exactamente igual, solo que es digamos, como a un nivel más medido y a un nivel más evaluado, donde hay más ojos, y a un nivel, digamos, más parametrizado, porque es una compañía. ¿Cómo puedo, como coach, desarrollar el coaching sobre mi propio equipo de trabajo? ¿Puedo, como coach, desarrollar el coaching sobre mi propio equipo de trabajo? No, tú no le puedes hacer coaching a tu propio equipo de trabajo porque hay interferencia. No, esto sí es clarísimo. O sea, si yo soy el jefe, porque tienes un equipo de trabajo, tú no le puedes hacer coaching a tu equipo de trabajo, porque tú eres el jefe, tienes un rol, y ese rol siempre va a primar sobre el otro, porque de eso depende el salario de tu gente. Lo que sí puedes hacer muy interesante es empezar a tener conversaciones de coaching, conversaciones con enfoque de coaching, y puedes empezar a empoderar, y puedes empezar a escuchar más, y puedes empezar a preguntar, y puedes volverte experto en hacer preguntas poderosas, y puedes llevar a que la gente encuentre soluciones en vez de tú siempre dárselas. Entonces, tú como jefe coach a tu equipo,
le puedes hacer un impacto impresionante, pero cambiando tú, la manera como te comunicas y cómo te relacionas con ellos, pero no a través de procesos de coaching individual. Gracias por compartir tu experiencia. Saludos desde Arequipa, Perú. Gracias, Wilber. Bueno, creo que esto es todo. Ay, no, hay más. Gracias por compartir. No, ¿nos podrían brindar las diapositivas de este webinar? Sí, yo entiendo que queda grabado. Entonces, tengo que preguntarle a José cómo funciona esto, Ricardo. Soy Raúl. Nuevamente una pregunta en cuanto al Día Mundial del Coaching. ¡Ah! Una pregunta. ¿Cuándo es el Día Mundial del Coaching? No sé. No me acuerdo. Si alguien sabe. Gracias. Muchísimas gracias, Sol, abrazos. Creo que esto es todo por ahora. Entonces, les agradezco mucho a ustedes por su tiempo, por su paciencia, por las preguntas, por la escucha. Para mí es un placer trabajar con ustedes, compartir eh, algo o mucho o poco, no sé, de lo que les pueda aportar en su proceso. Entonces, hasta aquí quedamos hoy. Les mando un abrazo a todos, que tengan una feliz noche y que se disfruten sus procesos de coaching y que lleven esta luz del coaching a mucha gente, porque el mundo necesita personas como nosotros, el mundo necesita personas que quieren iluminar la vida de los demás. Entonces, feliz noche, feliz coaching para todos.